Al comenzar estas largas hostilidades, Polonia fue gobernada durante 42 años por Segismundo I, monarca rebosante de humanidad y muy consciente de sus deberes. Ayudado por excelentes colaboradores, el rey puso orden en la hacienda polaca. Le era indispensable un arca bien repleta, ya que debía mantener un poderoso ejército a causa de sus guerras contra Rusia. Además necesitaba atar corto a los grandes de Polonia y Lituania. Segismundo pasó mil apuros tratando de sosegar a tan embarazosos personajes. El hijo de Segismundo, Segismundo II Augusto, 1548-1572, luchó contra Iván el Terrible, tirano ruso que trató de aprovecharse de la disolución de la orden teutónica, apoderándose de Narva y los territorios orientales de Livonia. La ciudad protestante de Reval y la Estonia occidental prefirieron buscar protección aliándose con Suecia. En aquel momento, el último gran maestre de la orden, Gotardo de Kettel, ofreció Livonia a los polacos y formuló en persona juramento de vasallaje al rey Segismundo Augusto en calidad de duque de Curlandia. Polonia, reino electivo. Los primeros monarcas extranjeros. Con la muerte de Segismundo II en 1572, la dinastía de los Jaguelones se extinguió por línea masculina directa. Solo quedaba una descendiente, la princesa Ana. Mientras la dieta polaca proveía a la vacante del trono, mezcláronse en la cuestión disturbios sociales y religiosos, como de costumbre. Nada menos que 5 candidatos al trono obtuvieron votos, esta vez entre ellos el zar de Rusia, un archiduque austríaco, y Juan III de Suecia. Sin embargo, 2 de ellos tenían muy pocas esperanzas. La reputación de Iván el Terrible no resultaba nada atractiva. En cuanto al austríaco, la mayoría de los polacos guardaba un odio profundo a todo lo germánico, y Turquía consideraba su elección como un casus belli. Gracias a los talentos diplomáticos y a las repletas bolsas del embajador francés, la mayoría de la dieta fue para Enrique de Valois, hermano del rey Carlos IX de Francia. Pero Enrique fue a reinar a Polonia sin ningún entusiasmo y apenas murió su hermano, este improvisado monarca de Polonia abandonó su reino de noche y a toda prisa para regresar a su querida patria. El sucesor de Enrique de Valois fue el príncipe de Transilvania, Esteban Báthory, a condición de que enlazara con los Jaguelones, casándose con la princesa Ana. Esteban Báthory fue para Polonia un verdadero jefe, un soberano muy impuesto de sus deberes y, a mayor abundamiento, un hombre sumamente culto, maduro y formado por numerosos viajes. Su extraordinario interés por la cultura hizo que fundara en Transilvania y en Polonia nuevas instituciones de enseñanza, donde los jóvenes de condición modesta podían también recibir educación. Consciente católico, Esteban se mostró tolerante con protestantes y ortodoxos, y su reinado fue una bendición para la justicia, administración y economías polacas. Por desgracia, este soberano falleció a los 10 años de su advenimiento al trono. Esteban Báthory fue asimismo un notable general, inició luchas victoriosas contra los rusos, a la sazón también en guerra contra los suecos. Polacos y suecos derrotaron a los rusos en 1578 cerca de Benden, en Livonia. Por otra parte, la colaboración entre ambos reinos era harto obstaculizada por su rivalidad en torno a la región de Livonia. En Polonia floreció en esta época su primer y durante siglos su único gran poeta, Juan Kochanowski. Fue en Italia donde su arte adquirió desenvolvimiento. Una paráfrasis del libro de los Salmos le hizo adquirir reputación. Se trata de una emotiva interpretación penetrada de profundo sentimiento religioso. Escribió igualmente elegías, sátiras de estilo horaciano, poesía humorística y un drama de corte clásico. Unas espléndidas elegías en las que llora la muerte de su hija constituyen su obra más bella. Los Vasa en el trono. Polonia y Suecia parecía que cesarían de combatir por causa de Livonia en 1587. Esteban Báthory había muerto el año anterior. Segismundo, heredero al trono de Suecia, fue designado sucesor. Segismundo era hijo de Catalina, hermana del último Jagellón. Los patriotas polacos confiaban en esta unión con Suecia para lograr ventajas en su comercio báltico, pero en vez de realizarse la unión entre Polonia y Suecia, el advenimiento de Segismundo suscitó amargos rencores entre ambos países. El catolicismo excluyente de Segismundo fue detestado por muchos de sus súbditos disidentes. El nuevo monarca sorprendió bastante desagradablemente a los polacos que tanto habían laborado por su elección. En efecto, Segismundo entabló conversaciones secretas con los Habsburgo y luego se casó con una princesa austríaca. Ambas iniciativas, que cualquier polaco hubiera hallado detestable, iban además acompañadas de predilección nada disimulada hacia la cultura alemana. Segismundo tampoco era popular en Suecia.
Amplios sectores de la población, acaudillados por el duque Carlos de Sudermania, tío de Segismundo, no querían como rey a un católico tan puntilloso. El reinado de Segismundo no produjo precisamente una unión fructífera entre Suecia y Polonia, sino una guerra entre la rama sueca y polaca de la familia Vasa. El duque Carlos venció a las tropas polacas de Segismundo en Stangebro, 1598. Al año siguiente, Segismundo fue arrojado del trono de Suecia, volviendo Livonia a ser manzana de discordia entre suecos y polacos. En 1600, el duque Carlos inició la conquista de esta provincia báltica y obligó a su sobrino a abdicar. En la primavera de 1601 casi toda Livonia estaba en su poder, pero pronto cambió el rumbo de los acontecimientos. La batalla de Kirchholm, cerca de Riga, proporcionó en 1605 a los soldados polacos una de sus más gloriosas victorias. Unos 3.400 polacos aniquilaron a casi la mitad de un ejército de 12.000 hombres, compuestos de suecos y mercenarios de varias nacionalidades. El propio duque Carlos se vio muy apurado a regresar a Suecia. La victoria no proporcionó ventajas duraderas a Polonia, pues el malestar entre el monarca y su pueblo degeneró en conflicto abierto. Por otra parte, Segismundo se interesó siempre demasiado en su lucha por el trono de Rusia. Llegados los tiempos del llamado Gran Desorden, el coloso moscovita vacilaba sobre sus cimientos, dando ocasión a Polonia y a Suecia para transferir sus rivalidades a territorio ruso, a fin de disputarse el botín. Para unos y otros, la elección del zar Miguel Romanov en 1613 constituyó una amarga desilusión. En 1621, Gustavo Adolfo II siguió el ejemplo de su padre, marchó sobre Livonia y conquistó Riga, y luego ocupó toda la costa prusiana, a excepción de Danzig, que permaneció fiel a Segismundo. En 1629 firmó con Segismundo el armisticio de Altmark, en el que Richelieu hizo oficios de mediador. Suecia conservó la mayor parte de Livonia, Riga y diversos puertos prusianos muy importantes al este del Danzig. El reinado de Segismundo III constituyó una serie de abortadas tentativas de intervención en la política mundial. Murió en 1632, en el mismo año que su tío y gran adversario, Gustavo Adolfo II de Suecia. Su hijo, Ladislao IV, era un monarca vigoroso y simpático, pero al ser elegido su poder fue muy limitado por la dieta, de modo que su talento resultó muy poco útil a su pueblo. El Rey Sol, la aurora de un reinado. Nace Luis XIV. A mediados del siglo XVII declina la hegemonía española. La paz de Westfalia parece crear un equilibrio europeo. Se ha liquidado ya casi por completo la era de las guerras religiosas. Se impone la idea del poder absoluto de los reyes y la monarquía de derecho divino. La diplomacia no trabaja por y para la paz, sino como medio de atraerse alianzas. Domina el sistema mercantilista y la riqueza de los países se cifra en el numerario, para cuya obtención sirven la industria y el comercio. Los monarcas intervienen en todo, en la legislación y en la administración, en la educación y en la beneficencia, en los bienes eclesiásticos, incluso en los asuntos propios de la Iglesia. Una figura humana y un monumento simbolizan esta época. Luis XIV y Versalles. Luis XIV, el heredero de la corona francesa, nació el 5 de septiembre de 1638 en Saint-Germain-en-Laye. Su nacimiento constituyó una sorpresa para Luis XIII y Ana de Austria, ya que no habían tenido hijos en 23 años de matrimonio. No es extraño, pues, que entre los diversos nombres de pila que recibió el príncipe figurara también el de Diosdado. Durante su infancia apenas tuvo un momento de reposo, siguiendo las vicisitudes de una corte errante debido a las turbulencias que agitaron a Francia durante la década 1643-1653, es decir, desde la muerte de Luis XIII hasta su regreso a París, donde entró triunfalmente acompañado de su madre. A la muerte de Luis XIII, su hijo Luis XIV no contaba aún 5 años. Hasta la mayoría de edad del rey, el gobierno fue ejercido en nombre de la reina Ana de Austria por el cardenal Mazarino, verdadero soberano del país. Mazarino se había educado en Roma, en la escuela de los jesuitas, donde el joven se granjeó numerosas simpatías gracias a su encanto personal. Cuando a los 16 años terminó sus estudios, las puertas del mundo elegante se abrieron de par en par ante joven tan seductor. No puede decirse que Mazarino fuera hombre que se privara de nada, pero sí lo bastante inteligente para no dejarse prender en la red de las vanidades mundanas. Prosiguió a conciencia sus estudios y obtuvo el título de doctor en Derecho cuando contaba unos 20 años. En 1638 Richelieu perdió a su más constante y fiel colaborador, el padre José.
Entonces, a la edad de 37 años, aquel acomodaticio italiano se transformó en un fervoroso patriota francés. Richelieu, gracias a su decisiva influencia en la curia vaticana, pudo pronto obtenerle un capelo cardenalicio a pesar de no haber recibido órdenes sagradas. Mazarino entra en escena. El nuevo ministro supo también conquistar el favor de la reina Ana, hasta tal punto que se habló de un matrimonio secreto entre la regenta y el cardenal. Todas las tardes mantenían ambos largas conversaciones íntimas en las habitaciones privadas de la reina, y en las cartas de Ana a Mazarino se comprueba cuánta pasión sentía por aquel hombre más joven que ella. A la muerte de su marido, Ana de Austria era una belleza cuarentona y algo madura, aunque la reina, Ana, sabía conservar su dignidad e incluso mostrarse autoritaria cuando lo exigían las circunstancias. Era de carácter indolente y de inteligencia mediocre. Cuando Mazarino ocupó el lugar de Richelieu en 1643, cuantos habían temblado ante el poderoso cardenal suspiraron aliviados. Su sucesor era la amabilidad y la cortesía personificadas, sin asomos de autoritarismo o de severidad. No creían difícil poder entenderse con un hombre de tales cualidades. La personalidad de Mazarino era mucho menos impresionante que la de su gran predecesor. El nuevo ministro no era un creador, un constructor político, sino un diplomático que sabía sacar provecho de las circunstancias. Este género de inteligencia le era absolutamente indispensable para mantenerse en su cargo, porque Mazarino sabía muy bien hasta qué punto la nobleza lo odiaba como extranjero y advenedizo, y que al pueblo francés le sentaba muy mal verse gobernado por una española y un italiano. Mazarino replicó aquella oposición política con amabilidad, adulación y benevolencia, en obras y en palabras. El cardenal de Retz, enemigo de Mazarino y cronista poco preocupado por la verdad histórica, decía de él: era capaz de hacer todas las promesas imaginables, pero jamás tenía intención de cumplir una sola. Según el perspicaz duque de la Rochefoucauld, gran maestro del aforismo y de la sentencia psicológica, incluso en sus mayores empresas no concebía sino mezquinas perspectivas. Un cardenal intrigante y diplomático, cosechando lo que sembrara su predecesor y prosiguiendo con decisión y energía el sistema de administración diplomática y militar de Richelieu, supo obtener dos tratados de paz que sellaban definitivamente la decadencia de la Casa de Austria y el fin de la hegemonía española. Uno, el Tratado de Westfalia, 1648, permitió a Francia extenderse por el este hasta el Rin y adquirir una influencia decisiva en los asuntos del imperio. El otro fue el Tratado de los Pirineos, firmado 11 años más tarde, en 1659, con España, por el que Francia pudo adjudicarse algunos territorios importantes de la Bélgica meridional, Artois, el sur de Flandes, Hainaut y Luxemburgo, así como las dos plazas fuertes de Philippeville y de Marienburg, cuyos nombres, observa Henri Pirenne, evocaban dolorosamente los gloriosos recuerdos de los tiempos de María de Hungría y de Felipe II. En consecuencia, Mazarino consiguió los fines políticos claramente insinuados por Richelieu, pero de manera diferente a la prevista por el gran cardenal. Richelieu quería imponer a los españoles condiciones de paz que con el tiempo imposibilitarían una nueva guerra con Francia. Por ello pretendía arrebatarle a España los territorios de Bélgica y del Milanesado. En cambio, Mazarino no tenía en modo alguno la intención de humillar a España, ni siquiera de debilitarla totalmente. Deseaba, de hecho, atraerse la amistad de los Habsburgo, que fue sellada al fin mediante el matrimonio del joven rey de Francia, Luis XIV, con María Teresa, infanta de España, y abrir perspectivas más amplias y prometedoras. En efecto, allí quedaron sentadas las bases que permitirían a los Borbones alcanzar medio siglo después la corona de España, pero muy poca gente comprendía entonces la importancia histórica de aquellos acontecimientos. Causaba desazón a católicos franceses el observar cómo su gobierno firmaba aquel tratado histórico de Westfalia, que concedía ventajas a los protestantes de numerosos países. La Francia de Mazarino. A la muerte de Richelieu regresaron a Francia uno tras otro los ambiciosos miembros de la nobleza, desterrados en otro tiempo por el cardenal. El rey, casi en la agonía, no se hallaba en condiciones de impedir aquel retorno impuesto por las circunstancias. Mazarino acogió a los enemigos del Estado con su eterna y comedida sonrisa. Mazarino era más fuerte que la alta nobleza gracias a la pasión de una mujer para quien amar y ser amada era una necesidad vital. Mazarino pudo de esta forma aniquilar con métodos relativamente suaves el orgullo de los señores. Más tarde, los miembros de la nobleza recibirían apoyo de otros grupos pertenecientes a una clase social muy diferente, la burguesía, aparte de querer hacerse oír mediante su participación en los estados generales, cuya convocatoria Richelieu y Mazarino evitaron siempre con sumo cuidado. Los burgueses nada tenían de común con la aristocracia, sino todo lo contrario.